Siempre anunciamos con anterioridad el tema que vamos a estar compartiendo con la iglesia. Una iglesia que está siendo edificada en la palabra de Dios. Eso es lo que hace la palabra, edificar nuestras vidas. Anunciábamos ayer que el título es Incapacidad Total, y también siempre añadimos un subtítulo. En esta oportunidad es La imposibilidad fuera de Cristo. Y si usted recordará, estamos trabajando las doctrinas de la gracia. El domingo pasado mostrábamos en un gráfico, si multimedia me acompaña a poner el primer gráfico para hacer un poquito de memoria. Ahí tenemos las 5 doctrinas o subdoctrinas que dependen de la doctrina de la gracia. Y tenemos la primera, que es depravación total, que es justamente la que vamos a ver hoy, que también le podemos llamar incapacidad total. Tiene que ver con la muerte del hombre, el pecado en el huerto del Edén. Después tenemos la elección incondicional. La vimos en un mensaje que se tituló Escogidos, elegidos y predestinados. Si usted va siguiendo el hilo, tiene que ver con el amor de Dios, de que el Señor nos amó antes de que nosotros naciéramos en esta tierra. Eso es elección incondicional. Si usted está aquí es porque Dios le amó antes de que usted naciera. Después tenemos la tercera, que se llama expiación limitada. Tiene que ver con el perdón de nuestros pecados. Y lo vimos en un mensaje que predicamos, que titulamos Expiación y Justicia. Tiene que ver con esa redención, ese perdón que el Señor nos otorgó a través de su sangre, de su muerte. Después vimos gracia irresistible, que tiene que ver con esa salvación, cómo el Señor pudo venir a nosotros y nosotros no pudimos resistirle, porque la gracia tiene el poder de penetrar al corazón más duro. No importa lo duro que puede ser un corazón, no importa la dureza que pueda tener una persona. De hecho, todos los seres humanos, por causa del pecado, quedamos endurecidos y totalmente ajenos a la vida de Dios. Esa gracia irresistible pudo penetrar esa resistencia que el hombre tiene para con Dios y pudo recibir esa redención, esa salvación. Y también vimos la última, que es perseverancia, la perseverancia de los santos. La vimos el domingo pasado, que tiene que ver con la seguridad de nuestro transitar aquí en la tierra. Vamos a ser guardados desde el momento que el Señor nos puso en esta tierra, nos salvó, nos redimió, hasta que lleguemos a la gloria eterna. Entonces todo ese proceso para los escogidos está totalmente asegurado. Y el mensaje que predicamos se tituló Guardados hasta el fin. Hoy vamos a ver depravación total, que tiene que ver con los resultados del pecado en el jardín del Edén. El resultado, lo que produjo el pecado del hombre, cómo el ser humano quedó totalmente muerto para con Dios. La caída del hombre en el Edén, que es la base de lo que vamos a tocar en esta mañana, fue radical. Es importante que usted entienda esto, porque hay mucha ignorancia respecto del tema. Hay personas que creen todavía que el hombre tiene algo de bondad y que por ese algo de bondad que todavía nos queda, nosotros podemos elegir por Dios. El hombre de ninguna manera puede buscar a Dios. Como dice la Escritura, nadie puede ir a Él si Él no le llama, si Él no lo atrae. Entonces necesitamos entender lo que pasó. Los 4 puntos que ya vimos tienen sentido si nosotros entendemos lo que vamos a ver hoy. Hoy tenemos que entender que la caída del hombre fue radical y fue total, y que no quedó ni un solo átomo del hombre bueno en él. O sea, en el hombre no quedó nada bueno. Luego del pecado, por eso el título es Incapacidad Total. También esto es conocido como perversión total o depravación total. El hombre quedó totalmente apartado y fuera de la órbita de Dios. Y vamos a trabajar en esta mañana la palabra, conociendo un poquito cómo era el hombre antes del pecado, cómo era el hombre antes de la caída. Y si nos ponemos a describir cómo era ese hombre antes de que desobedeciera y comiera del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal, podemos decir que ese hombre poseía habilidades
que nosotros no nos imaginamos. Lo que perdió el hombre en el pecado es incalculable. No podemos tener una dimensión de lo que el ser humano perdió por causa del pecado. Al hombre antes del pecado se le había dado la capacidad de fructificar y de multiplicar y de gobernar toda la tierra. Tenía capacidad de gobierno. No es como lo que vemos hoy día, que el hombre no sabe gobernar nada. Todo lo que el hombre toca lo destruye. Usted le da un país y lo funde, le da una familia, la destruye, le da un negocio, lo funde. Ese es el hombre que tenemos hoy. Todo lo rompe, todo lo destruye, todo lo está arruinando. Una de las características que tenía ese hombre es que tenía una capacidad, dice la Escritura, que le puso nombre a todos los animales que usted conoce hasta el día de hoy. Porque cuando usted estudia los nombres de los animales en su original, usted ve que está totalmente relacionado con las capacidades de los animales. Entonces tenía una capacidad, Adán, de ver a los animales y de ponerle el nombre. Todo tiene un porqué. Cosas que se han perdido a través de los siglos, pero todo eso venía y tenía una raíz en el conocimiento que Adán tenía de la creación. Se le había dado por Dios. También se le había dado la capacidad administrativa de todo lo creado. Se le delegó toda la creación a ese primer hombre. Él podía administrar los animales, la tierra, incluso los cielos. Tenía capacidad y poder de todo lo que se le había entregado, porque la creación fue puesta bajo la autoridad del hombre. Por eso usted después ve cuando Satanás toma posesión de todo el sistema y del hombre, es porque le fue entregado por Adán. Adán le entregó esa administración a través del pecado a Satanás para que administre. Ese fue el objetivo de la serpiente. Entonces Adán perdió. Por eso después Satanás, cuando va a tentar a Jesús, le dice: si postrado me adorases, yo te entregaré todos los reinos de la tierra, porque a mí me han sido dados. ¿Quién se lo había dado? Adán. Adán al pecar le entregó la administración de la tierra a la serpiente. El hombre antes del pecado sabía o tenía inteligencia y conocimiento por comunión. No necesitaba ir a una universidad a estudiar como hacemos hoy nosotros. Él por comunión con Dios tenía todo el conocimiento necesario para hacer todo lo que tenía que hacer y administrar todo lo que tenía que administrar. El hombre no moría, el hombre no enfermaba, no envejecía. La vida de Dios sostenía la salud de Adán y Eva. Esa era la vida de Dios sosteniéndolo. El hombre no sentía vergüenza, no sentía miedo y no sentía dolor, porque no tenía una naturaleza de pecado. De hecho, vemos que los dolores de las preñeces, dice que vino luego como consecuencia del pecado. Imagínense, la mujer no sufría al dar a luz. Era una creación totalmente diferente a la que nosotros estamos viendo hoy. Yo creo que Adán tenía la capacidad de comunicarse con los animales. Tiene que haber sido maravilloso ver lo que fue antes del pecado, no solamente el hombre, sino también la creación. No habían barreras idiomáticas. Usted sabe que los idiomas nacen luego de la Torre de Babel. Así que no había barreras idiomáticas, y yo creo que no había barrera idiomática ni entre el hombre y Dios, ni entre el hombre y los animales. O sea, el mundo era totalmente diferente a lo que nosotros vemos. Todo lo que usted ve hoy es resultado del pecado. Esto no es normal. No es normal lo que usted ve. El mundo que vemos hoy no es normal, ni siquiera la fisionomía de la creación. Era todo diferente. No había que trabajar para comer. El hombre tenía todo lo necesario en ese jardín, en ese huerto. Yo sé por qué nos duele o nos molesta o no nos gusta saber que mañana tenemos que ir a trabajar. Aunque te guste tu trabajo y te guste tu profesión, llega un momento donde te sentís hastiado porque no fuimos diseñados para tener que trabajar para comer. El hombre en su original tenía todo lo que necesitaba. Ahora, ¿qué hacía el hombre antes? No estaba ahí ocioso. Tenía que administrar lo de Dios. Tenía que administrar la creación. Ese era el trabajo del hombre. Administrar la creación, responder al propósito eterno de Dios. Y ese era su trabajo. Ahora, fíjese, luego de que el hombre peca, como castigo le dice Dios: ahora tendrás que ir a trabajar y comerás el pan con el sudor de tu frente. Ese es resultado del pecado. Tenemos que trabajar, tenemos que generar, pero mi hermano, usted tiene que saber que Dios a usted no lo llamó para que maneje una pala, para que usted, estudie una carrera y de eso coma. Dios no lo llamó para eso. Lo hacemos por causa del pecado y por causa de la degradación humana.
pero Dios nos llamó a administrar el propósito eterno de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, si usted entiende esto, algo va a cambiar. Usted va a seguir trabajando en su trabajo, pero algo va a cambiar. Porque la provisión de Dios viene cuando nosotros entendemos cuál fue el diseño original del hombre. Y aunque nos vamos a tener que poner a trabajar en esta tierra mientras estemos, usted sabe que eso no es más que un mameluco para que usted pueda llevar la semilla del evangelio a donde el Señor lo ha puesto. Así que si usted trabaja en una fábrica, más vale que esté predicando el evangelio. Si usted trabaja de médico, más vale que le predique a los médicos. Si usted trabaja de zapatero, predíquele a los clientes, porque nosotros fuimos llamados para anunciar el evangelio de Dios, porque esto trasciende todo lo que nosotros hacemos. El hombre había sido creado perfecto, no tenía ninguna inclinación al mal, no tenía inclinación a pecar. Había sido creado con la posibilidad de pecar y de no pecar. Tenía esa capacidad del hombre. El hombre termina pecando porque decide pecar, pero él podría haber decidido no pecar. Fíjese lo que era el hombre antes del pecado. Tenía una libertad de decidir. El hombre decidía, la libertad de escoger sin que nada lo condicionara. Nada condicionó al hombre para que el hombre fuera y comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso fue tan fuerte la consecuencia. El hombre pecó de su propia voluntad. Es decir, el hombre tenía una palabrita que hemos escuchado muchas veces: libre albedrío. Él podía decidir pecar y podía decidir no pecar. Esa era la situación del hombre antes del pecado. Y dice Génesis 1:31, y ahí sí, ya le pido a Multimedia que nos acompañe. Fíjese, cuando el Señor termina de la creación y termina y pone al hombre en la tierra, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Así lo creó todo, bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Usted sabe que después vino el séptimo día y Dios descansó de toda su obra. Creó al hombre y terminó, lo puso como la cereza del postre, como lo mejor de su creación, y vio que era bueno en gran manera. Pero ahora vamos a ver al hombre luego de la caída. Necesitamos hacer una comparativa, vamos a ver una comparación. Si tenemos que hablar del hombre luego del pecado, podemos decir que perdió todo lo anterior. Lo perdió todo. Todos los beneficios, toda la mayoría de las capacidades que había recibido las perdió. Por el pecado, dice la Biblia, que ingresó la muerte. Y nosotros tenemos que entender y tener un mayor concepto de lo que es la muerte. Muerte es un espíritu, es una entidad. Ingresó la muerte al mundo. Y acá hay unas discusiones muy lindas para hablar. ¿Se generó la muerte en ese momento? ¿O la muerte ya existía y no tenía poder para tocar a la creación y al ser humano? Es una buena pregunta que nos podemos hacer. Si usted me pregunta a mí, yo creo que la muerte ya existía. Es un espíritu y que tuvo ingreso y tuvo la capacidad de ingresar a la raza humana, a la creación, por medio del pecado del hombre. ¿Eso dónde lo podemos ver? Lo podemos ver en Romanos 5:12. Le pido que me acompañe, vamos a leerlo. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, ahí tuvo acceso la muerte al hombre y a la creación, dice: así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, por causa del pecado del hombre ingresó la muerte, y no solamente que la muerte ingresó a Adán, no solamente ingresó a Eva, sino que pasó a todos los hombres, a todos los seres humanos. Eso es lo que nos está diciendo Romanos 5:12. La muerte pasó a todos los hombres, así que cuando usted dice, pero yo no estaba en ese día, usted y yo tenemos las mismas consecuencias que el hombre que cayó. O sea, todo ser humano, hablando en general de la raza humana, todos los hombres pecaron. No importa que haya nacido hoy, nace hoy y pecó al mismo nivel que Adán. Vamos a leer 1 Corintios 15:56 para ir entendiendo un poco de dónde viene esta depravación total o esta incapacidad total que tiene el hombre. En 1 Corintios 15:56 dice: ya que el aguijón
de la muerte es el pecado. O sea, la oportunidad que tiene la muerte la tiene solamente cuando hay pecado. Si no hubiera habido pecado, la muerte no podría haber ingresado al hombre, a la raza humana y a la creación. Entonces, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Es importante que entendamos esto. ¿Dónde estaba la ley en esos días? ¿Cuál era la ley? Usted dice, no, pero no había ley, no estaba Moisés, no había Biblia. Había una ley. La ley era no comerás. No hacía falta más leyes. Dios le había dado una ley. Dijo, no comerás de ese árbol. Ya estaba la ley. Ahora, el hombre al desobedecer, come de ese árbol y ahí tenemos ¿qué? El pecado. Y dice que el pecado es el aguijón de la muerte. Entonces la muerte cobra oportunidad cuando el hombre peca. Allí tiene ingreso la muerte a la raza humana. Vamos a seguir leyendo en Romanos 8:22. Romanos 8:22 dice, porque sabemos, fíjese los alcances del pecado, porque sabemos que toda la creación gime a una. No solamente el ser humano gime la creación. El pecado no solamente afectó al hombre, a la raza humana, sino que afectó a todo lo que vemos. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros. Mire, usted es un cristiano. Si usted ha creído en el Señor y ha recibido el Espíritu Santo, entonces usted tiene las primicias de esta que está hablando aquí. Las primicias es el Espíritu Santo de Dios. Y dice que aunque tengamos las primicias, gemimos dentro de nosotros. Estamos gimiendo. El mundo sin Dios está bajo condenación, está bajo juicio, está sufriendo, sin esperanza, sin Dios. Por más religioso que sea, está sin Dios. Porque esto no se trata de ser de una religión, se trata de haber recibido a Cristo, de haber sido regenerado por Él y haber recibido todo lo que vimos en estas 5 doctrinas, su gracia irresistible. Ahora, mire, nosotros, cristianos, creyentes, hemos creído, recibido al Señor. Dice Pablo, también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Estamos esperando la adopción. Usted tiene que hacerse estas preguntas. ¿Qué es la adopción? ¿Cómo entiendo? ¿Cómo Dios nos va a adoptar? ¿Cómo es esto? Ahí te lo dice seguidamente. Dice la redención de nuestro cuerpo. Hay un momento donde nuestra salvación se va a completar y es cuando nuestro cuerpo sea glorificado. Cuando nuestro cuerpo sea redimido. Usted sabe que tiene un cuerpo todavía que está como hogar de una vieja naturaleza. Nuestra salvación de alguna manera está en proceso. Hemos sido redimidos, hemos sido regenerados en nuestro espíritu. Nuestra alma, podemos explicarlo de alguna manera, cada día nosotros nos vamos santificando en el Señor. Pero ¿sabe qué? Nuestra salvación se va a completar cuando este cuerpo sea regenerado y sea renacido y sea glorificado. Cuando usted y yo recibamos en la resurrección de los muertos ese cuerpo glorificado que el Señor ha prometido a aquellos que le han creído. Es por eso que hemos sido salvos en esperanza. Estamos esperando la venida del Señor. Estamos esperando que este cuerpo que nos hace sufrir, que se envejece, que duele, que se enferma, por causa de todo lo que vimos recién, tenemos la esperanza de una redención de este cuerpo. Por eso nuestra tristeza, aunque es triste envejecer y morir, usted tiene que saber que tenemos una esperanza. Que ese cuerpo, por la promesa del Señor, no va a quedar en un sepulcro. Vamos a ser transformados y regenerados para Él en el cuerpo también. Esa es tu esperanza. Usted no puede vivir una vida acá en la tierra sin esa esperanza. En algún momento pasará alguna enfermedad por nuestros cuerpos. ¿Y sabe qué? Vamos a tener que aprender a contentarnos en el momento de la enfermedad. Porque si creemos lo que dice el apóstol Pablo, que nos contentamos en todo tiempo, cuando había salud, pero también cuando estamos en la enfermedad. No puede ser que un creyente cuando está sano, está adorando al Señor, ora, lee su Biblia y cuando se enferma se enoja con Dios. No. Eso es porque no tiene esperanza.
Eso es porque no conoce el Evangelio. Lamentablemente no podemos decir nunca te vas a enfermar. Mucho menos decir nunca te vas a morir. Nos vamos a morir todos, si es que el Señor no viene antes. Pero ¿sabe qué? Estamos en esperanza. Y así como la creación gime, acabamos de leer, gime a una, esperando la redención, también nosotros mismos estamos gimiendo. Cada día yo sé que hay un sufrir en el hombre, por más santo y creyente que sea. Hay un gemir en esta tierra, porque no es normal que te enfermes, no es normal que te mueras, no es normal que envejezcamos, porque eso es el resultado del pecado. Pero habrá un momento, ya hemos sido perdonados y se nos ha dado vida eterna, pero hay un momento donde ni una pizca de pecado quedará en nosotros. Porque lo que queda, el residuo que queda en este cuerpo, terminará y seremos regenerados en el Señor para una nueva gloria que Él tiene preparado para sus hijos. Eso, mi hermano, es esperanza. Eso es la fe de los santos que tenemos que aprender a vivir aquí en la tierra y no vivir solamente poniéndonos felices cuando nos va bien y poniéndonos tristes cuando nos va mal, y cuando nos va mal no hacemos nada. Eso tiene que cambiar. Romanos 8:21. Mire, esa es la promesa. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. O sea, no es normal que el león se coma la oveja. No es normal. Eso que usted ve en Animal Planet es resultado del pecado. Usted ve que antes del pecado los animales no comían carne. El león comía pasto. Algo nos da Isaías, ¿no? Una vislumbre de cuando el Señor restaure todas las cosas. Dice que un niño podrá estar al lado de una serpiente. El corderito va a dormir al lado del león. No le va a pasar nada. Eso pasa en una creación restaurada. Pero lo que vemos hoy, el mundo que vemos hoy, es el resultado del pecado del hombre. Todo se corrompió. Y eso es lo que nos deja ver aquí el apóstol Pablo en la magistral carta a los romanos. ¿Qué sería si no nos hubieran dejado esa carta? Ahí están todos los estatutos legales de tu redención, tanta riqueza en la información. Usted no se puede dar el lujo de irse de esta tierra y no haber hecho un estudio de la carta a los romanos, porque está gran parte del conocimiento que necesitamos para entender el mundo en el que vivimos. Entonces, pero fíjese que dice que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea que la creación te está esperando a vos y me está esperando a mí. Solamente cuando el hombre sea redimido finalmente y glorificado, la misma creación también lo será. Es maravilloso. Así que luego de la caída, luego del pecado, apareció la esclavitud y la corrupción. Y todas las facultades del hombre fueron afectadas por ese pecado original. ¿Escuchó hablar alguna vez del famoso pecado original? Hay muchos conceptos de ese pecado original, pero lo vamos a definir nosotros en esta mañana. ¿A qué se le llama pecado original? Algunos le han dicho el primer pecado, porque fue el primero, no el original. Eso no es el pecado original. El pecado original es la naturaleza pecaminosa que ingresó a la raza humana, de la cual se derivan todos los pecados que existen en el mundo. A eso se le llama pecado original, a una naturaleza que entró en el hombre por causa de esa desobediencia. Esa es la naturaleza que ingresó y que nos inclina a nosotros a tener deseo de pecar. Ese pecado original que entró una vez en el hombre, en Adán, y todos nosotros nacemos en esta tierra con esa naturaleza pecaminosa, es la que nos inclina al pecado, la que esclaviza al ser humano al pecado. Entonces podemos decir que no somos pecadores porque pecamos. Usted mire, un ser humano podría no pecar nunca. Supongamos que hagamos un experimento. Un ser humano, tu hijo, nace en esta tierra y usted lo pone en una burbuja que nunca peque. ¿Sabe qué? Es un pecador. ¿Sabe por qué es un pecador? Porque no hace falta que peque, sino que la naturaleza pecaminosa ya está en él. Por eso usted va a ver que su bebé, por más bonita que es esa cosita que tiene, lo va a querer manipular con llanto. Y va a querer que usted haga lo que él quiere y no lo que usted quiere. Porque nacemos con una naturaleza, desde el vientre venimos ya con esa naturaleza. Nacemos en esta tierra en pecado, porque leímos recién que por cuanto el pecado entró por un hombre, luego todos pecamos. Lo que te está diciendo ahí
es todo ser humano que nazca en esta tierra, nace con esa naturaleza pecaminosa. Entonces, no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Importantísimo, esto es ABC de tu fe y de tu entendimiento del Evangelio. Usted lo tiene que entender. Si no entendemos esto, vamos a tener unas crisis insoportables en nuestro caminar como cristianos. Hay cristianos que sufren de más. ¿Sabe por qué? Porque no entienden. Porque no saben cómo es el sistema, todo lo que pasó. Y pecan y cuando no entienden esto, dicen al final, yo vivo pecando, ya me voy otra vez al mundo, y se dan por vencidos. Pero eso es porque no entendieron cómo es el proceso al cual han sido llamados. Entonces ese pecado o esa naturaleza pecaminosa o ese pecado original que entró en nosotros afectó nuestro cuerpo. Por eso enfermamos y por eso morimos. Ese pecado afectó nuestra mente y nuestro pensamiento. Por eso la mente del hombre, usted la ve en el mundo, entenebrecida, oscurecida. Esa es la mente del ser humano. Mira qué lindo el cuadro de arte y sale una mujer desnuda. Eso no es arte. Eso es una mente entenebrecida. Y ellos dicen que es arte. Esa es la expresión de un alma caída, de un alma que está fuera de Dios. Y afectó también nuestra voluntad y terminó esclavizando nuestros deseos. Eso hizo el pecado. Así que cuando usted siente una lucha interna de que usted quiere hacer algo bueno y no puede, no se desespere. Usted tiene que saber que hay algo dentro suyo que tiene que saber trabajarlo para no morir en el intento en esta tierra. Este pecado dejó al hombre, vio que al principio dijimos que el hombre podía elegir pecar o podía elegir no pecar. Así era el hombre antes del pecado, él decidía si pecaba o no pecaba. Ahí se le llama libre albedrío, a eso, porque tenía la capacidad de pecar o la capacidad de no pecar. Dios lo puso allí, lo puso en un estado de prueba. Así que este pecado dejó al hombre sin esa libre elección que tenía, y a esto es lo que le estamos llamando depravación total o incapacidad total. El hombre quedó totalmente incapacitado para obedecer a Dios, incapacitado para conocer a Dios, incapacitado para servir a Dios. Y esto llegó al punto de que el hombre se corrompió ¿en qué? En su esencia. El hombre no regenerado no tiene ninguna posibilidad de conocer o de acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque se corrompió en su esencia, se corrompió en su núcleo, se corrompió en su médula, en su corazón, que es el espíritu. Muchas veces cuando la Biblia llama corazón, se lo está diciendo al espíritu del hombre. El hombre quedó corrupto en su interior, en su espíritu. Y esto se conoce como muerte o separación. Eso es la muerte, quedar incapacitado para ir a Dios. La separación de Dios y el hombre se le llama muerte. Cuando ingresó la muerte, quedó separado totalmente el hombre de Dios. Esa es la realidad que vive el ser humano. Y la Biblia y Pablo también nos dice cómo es esa condición y lo describe muy claramente en Romanos 3:10 al 12. Mira, así quedó el hombre. Esta es la corrupción total. Como está escrito, dice el apóstol Pablo, citando las Escrituras: no hay justo ni aun uno. No hay un hombre bueno en la tierra. No hay uno solo, dice. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. El hombre no puede buscar a Dios. Así que alguna vez usted se sintió bien porque usted dice: qué bueno que soy. Yo busqué a Dios y yo decidí venir a la iglesia y escuchar la palabra. Usted no hizo eso. Usted no hizo eso. Eso lo hizo Dios en usted. Usted no es el que decide. Y esto te lo está diciendo Pablo aquí. No hay quien busque a Dios. Esa fue la condición en la que quedó el ser humano luego del pecado. Todos se desviaron. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. Ninguno puede servir a Dios si no está convertido. Nadie puede servir a Dios si Dios no está en él y Dios no lo ha traído a su reino. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esto te tiene que enseñar. Un hombre que no ha sido regenerado por el Señor, que no ha sido salvado por el Señor, es una persona altamente desconfiable. Por eso el Señor dice: no amen al mundo ni las cosas del mundo, no confíen en el mundo, porque este mundo, de las personas que parecen buenas, nada de eso usted tiene que confiar.
No, nosotros vemos y vamos a votar a este y vamos a votar al otro. Mirá la carita de bueno que tiene. Si no conoce a Cristo, usted prepárese porque el hombre está corrupto. Y después no venga acá, ay, me desilusionó el presidente que votamos. Y siempre te van a desilusionar, siempre. Porque si no tiene a Dios, hermano, ya lo acabamos de leer. No hay uno que busque a Dios. Son todos inútiles y no hay quien haga lo bueno. Un cristiano tiene que conocer el mundo en el que vive. Vamos a dividir nuestra exposición en esta mañana en 3 partes para entenderla mejor. El hombre antes del pecado, el hombre luego del pecado y el hombre luego de ser redimido o regenerado por Cristo. Entonces, cuando hablamos de incapacidad total en el ser humano, tiene que ver con el poder de decisión del ser humano. La gran pregunta, ¿puede el hombre buscar a Dios? Desde ya lo hemos dicho, no. El impío, el que no ha sido regenerado, no puede buscar a Dios porque todos los hombres se hicieron inútiles y no hay quien busque a Dios. Tiene que ver con nuestra decisión o con nuestro libre albedrío. La gente que defiende esto, el libre albedrío, sí, el hombre tiene libre albedrío. Y eso lo vamos a trabajar en esta mañana. Vamos a tener que definir qué es libre albedrío. Porque a veces ni sabemos qué es lo que es. Y hay gente que escucha libre albedrío y ya se imagina una cosa cuando en realidad se está hablando de otra. Así que lo vamos a definir como creyentes y como una iglesia responsable para que vayamos teniendo toda esta base para que nuestra vida en Cristo sea más fructífera. Entonces fíjese, el hombre antes del pecado, como acabamos de ver recién, podía elegir pecar o no pecar. Tenía libre albedrío porque en ese momento sí se le había dado la capacidad de escoger obedecer a Dios. Era un hombre libre, aunque estaba, dijimos, en un estado de prueba, porque se le había puesto un árbol y se le había dicho, no comas de ese árbol, puedes comer de todo lo demás. Estaba como a prueba, pero él podía elegir. No había nada que condicionara su elección. Nada lo condicionaba en esa elección. Pero el hombre luego del pecado, fíjese la diferencia, porque acá comenzó la incapacidad o esta depravación total de la que estamos hablando. Luego del pecado, el hombre se queda con una sola opción. La única opción que tiene el hombre luego de que ingresó a la naturaleza pecaminosa es pecar. Solamente puede pecar. Y ahora el hombre se vuelve un esclavo del pecado. Estamos aquí, el hombre luego del pecado. Se vuelve esclavo del pecado. Sin libre albedrío, ya no puede elegir. Ya tiene una sola opción. No se puede volver a Dios, ni se puede reconciliar con Dios, y mucho menos obedecer a Dios, porque la naturaleza pecaminosa entró y ya no le quedan las 2 opciones, le quedó una. Por eso Pablo lo llama esclavo del pecado. Entonces fíjese cómo es el hombre luego del pecado. Aunque el hombre elija hacer cosas buenas, no las hace para la gloria de Dios. Porque usted me va a decir, pero hay mucha gente buena en el mundo. Hay gente que ayuda a los huérfanos, hay gente que ayuda a las viudas. Usted dice, qué buena gente que hay en este mundo. Todavía hay bondad en este mundo. Yo le voy a decir lo que dice la Biblia, ¿no? Esto no es algo que se inventó el pastor Walter, esto lo dice la Biblia. Porque hay gente que está anonadada con la bondad del mundo. No, mira qué bueno que es Messi, mira qué humilde que es. Todo el mundo le idolatra. Espere, ahí hay una naturaleza. Yo no voy a decir que le va a ir mal, pero ¿sabe qué? No se confíe en las personas con cara buena si no han sido regeneradas en Cristo Jesús. Necesitamos conocer la naturaleza humana. Entonces hay gente que trabaja, y usted dice, qué trabajador esta persona, cómo cuida a su familia, cómo hace caridad, cómo ayuda. Lo que usted tiene que saber que un hombre que no ha sido regenerado, que está bajo la naturaleza pecaminosa, está haciendo todo para su propia gloria. La diferencia es que no lo hace para la gloria de Dios. La diferencia es que lo hace para él mismo. Yo cuido a mi familia porque me va a ir bien a mí. Yo trabajo porque voy a tener yo. Yo ayudo a los otros porque quiero que piensen bien de mí. Por eso usted va a ver la gente de mucho dinero, multimillonarios del mundo, ayudando a los niños del África. ¿Por qué? No lo están haciendo para la gloria de Dios, lo están haciendo para su propia gloria. Tenemos que aprender a conocer la naturaleza caída, porque a nosotros todavía nos queda un rezago en este cuerpo. No es problema solamente de los que no conocen a Dios. Nosotros todavía nos queda un rezago. Por eso al principio te expliqué que nuestro cuerpo necesita ser regenerado y glorificado. Porque aunque esa naturaleza pecaminosa que estaba en mi espíritu y en mi alma fue sacada,
todavía queda en este cuerpo. Y si usted todavía tiene luchas con el pecado, es porque todavía esa naturaleza está operando en nuestros miembros. Y aunque el hombre sea religioso, puede ser el Dalai Lama, puede ser el Papa, puede ser el pastor más encumbrado, cuando las personas viven para sí mismos y no viven para la gloria de Dios, esa naturaleza no es la naturaleza de Dios. Por eso no te tienes que dejar engañar, ni siquiera por la gente que hace el bien, ni siquiera por la gente religiosa. Cuando la Biblia dice que nunca debemos confiar en la carne. ¿Sabe por qué? Cuando la Biblia dice maldito el hombre que confía en el hombre, ¿a qué se está refiriendo? Te está hablando del hombre caído. Usted no puede confiar en la carne, en la naturaleza pecaminosa, y ni siquiera usted puede confiar en usted mismo. Porque a veces decimos, no, sí, yo confío, yo lo voy a hacer. Y te dice la Escritura, no diga tú lo vas a hacer. Tienes que decir, si Dios quiere, vas a poder hacerlo. Porque usted solo, apartado de Cristo, nada puede hacer. Y eso ¿qué hace? Nos está ubicando. Yo cuando nos dicen ubícate, nos está ubicando, porque a veces los cristianos somos lanzados, somos mandados, nos creemos, nos llenamos de orgullo y creemos que porque tenemos a Cristo. No, usted tiene que saber con qué buey es ara. Usted tiene que aprenderse. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Aprende a conocerte a ti mismo. Por eso Pablo tenía este problema. ¿Y qué decía Pablo? Yo sé que peco, dice Pablo, pero ya no peco yo, sino el pecado que mora en mí. Fíjese cómo Pablo se distancia de esta naturaleza pecaminosa. Sí, claro que tenemos que pedir perdón y aceptar las consecuencias de nuestro pecado, pero es mi cuerpo el que todavía retiene una naturaleza pecaminosa. Pero él sabe que como él ha sido redimido, porque él sabe que usted y yo no somos este cuerpo, nosotros somos el espíritu que habita este cuerpo, y que este cuerpo y esta casa que usted tiene es momentánea, que un día va a envejecer y se va a morir, pero un día le van a dar un cuerpo nuevo, y usted va a resucitar de los muertos, y usted va a terminar con el Señor en gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos viven en esa esperanza? Esa es la esperanza del Evangelio. Esa es la esperanza del Evangelio. Así que mi hermano, volviendo, aunque el hombre sea religioso, lo hace para su propia gloria. Mire lo que dice Juan 5:39, Jesús discutiendo con los fariseos. Mire, si había alguien religioso eran los fariseos. Jesús le dice a los fariseos, ustedes escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas en realidad son lo que dan testimonio de mí. Está hablando con los que escudriñan las Escrituras. Y le dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Fíjese cómo es el hombre religioso. Lee su Biblia, puede hacer oraciones, puede ir a la iglesia, pero no quiere ir a Cristo. Y eso es lo que usted tiene que definir en esta mañana, porque ya que estamos haciendo escáner, no vaya a hacer cosas que a mí me gusta estar en la iglesia, porque hay gente que le encanta escuchar sermones. Hay gente que le encanta las amistades que hacen las congregaciones. Pero dice Jesús, se los está diciendo, ustedes leen la Biblia, van al templo, pero no quieren venir a mí para que yo les dé vida. ¿Se da cuenta de lo peligroso que es el hombre caído? Ahí tenemos hombres caídos. En este sentido, el hombre no tiene ningún poder de elección más que pecar. O sea, esos que estaban discutiendo con Jesús, que no habían ido a Jesús para tener vida, sino que estaban con la Biblia y estaban con la Torá y en el templo haciendo los sacrificios, no tenían ninguna elección más que pecar. O sea, Jesús dice el Evangelio, Él les conocía los corazones. Por eso que cuando fueron a apedrearla a la prostituta, ¿qué dijo? El que esté libre de pecado, empiece a tirar piedra. Según dicen, algunos cuestionan ese texto en la Escritura, pero según dice la Escritura, dice que tiraron las piedras y se fueron. ¿Qué es la naturaleza humana? Pecar. Entonces a esto, amados, le estamos llamando depravación total o incapacidad total de venir a Dios. Mire, el rey David entendía este punto. En el Salmo 51:5 dice, reconoce, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todo ser humano nació así, con esa naturaleza. Entonces, lo que entró en el hombre fue una naturaleza de pecado. Esa es una naturaleza, o sea, usted no la puede cambiar, por más que se esfuerce el hombre
si no es regenerado por el Señor, si no es cambiada esa naturaleza por el Señor, el hombre no puede cambiar. Esto es como si ponemos a un león y una vaca y ponemos un bife y un fardo de pasto. ¿A dónde va a ir el león? Al bife. ¿Y la vaca a dónde va a ir? Al pasto, o sea, por naturaleza. Yo no me imagino al león ahí yéndose a comer pasto, ¿sí? Excepto que fuera antes del pecado. Ahora, ¿cómo hago yo si yo quiero que el león coma pasto y la vaca coma carne? ¿Cómo hago? Supongamos que somos Dios. ¿Qué hacemos? Y tengo que vaquizar al león y tengo que leonizar a la vaca. Les tengo que cambiar la naturaleza. Si no les cambio la naturaleza, ellos siempre van a ir a comer el león la carne y la vaca va a ir a comer el pasto. Entonces necesitamos cambiarle una naturaleza. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Nos tuvo que cambiar la naturaleza. ¿Sabe por qué? Porque nosotros siempre elegíamos el pecado. Por naturaleza. Dios te creó bueno, pero se te metió la naturaleza de pecado. Y en la naturaleza de pecado, lo que le llamamos el viejo hombre, siempre, sí o sí, te iba a llevar a pecar, a elegir el pecado. Pero ahora nos vamos a meter a entender por qué usted y yo, que estamos en Cristo, que hemos sido regenerados y cambiados de naturaleza, todavía, algunas veces, escogemos pecar. Eso tiene que ser entendido por la iglesia, porque es la única manera también de ayudar a esta raza caída, a este hombre caído, porque hay muchos de esos hombres caídos que están llamados por el Señor para que vengan a Cristo. Y esa es tu tarea, iglesia. Así que eso que le pasó a la vaca, que la leonizaron, y al león que lo vaquizaron, eso fue lo que nos hicieron a nosotros. Nos santificaron, porque usted y yo no éramos santos. Él nos santificó. Nosotros solamente escogíamos el pecado por naturaleza caída, y nada bueno había en nosotros. Por eso la gente que estamos viendo en este mundo está esclava del pecado, excepto que el Padre, por su gracia irresistible, lo regenere, le abra los ojos para que venga Cristo y sea salvo. Y eso lo vamos a leer en Juan 6:65. Acuérdense que estamos hablando de depravación total. Estamos hablando de incapacidad total del hombre para ir a Dios. Palabras del Señor Jesucristo. Y dijo: por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Nadie, ningún ser humano puede venir si el Padre no le da que venga. Y Juan 8:36 dice: así que si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libre de qué? De esa naturaleza de pecado. Solamente si el Hijo nos liberta. Así que, mi hermano, la depravación en el hombre llegó a tal punto que ninguno puede venir a Dios por sí mismo. Y pasamos ya al punto número 3 del hombre regenerado, que es donde me interesa que usted también conozca nuestra vida actual, cómo es la vida actual del creyente, cómo debemos gestionar nuestra vida espiritual. Dice la Escritura que luego de que el hombre es regenerado, renacido o nacido de nuevo, la Biblia le llama de muchas maneras, recupera una libertad para escoger. ¿Se acuerda? Antes del pecado, escogía pecar y escogía no pecar. Luego del pecado, solamente podía pecar, no tenía libertad. Pero en Cristo recuperamos de alguna manera una libertad para escoger. Pero esto es más complejo. No quedamos como antes del pecado del Edén. Tenemos que entender cómo quedamos hoy en día. Significa que ahora, una vez que el hombre es regenerado, una vez que el hombre es renacido, que esto pasa en usted a veces se da cuenta, a veces no. Muchos vinimos a Cristo pensando que éramos nosotros, en realidad Dios nos había hecho nacer de nuevo. Vinimos al Señor. Cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que Él ya estaba trabajando en nosotros. Y vinimos al Señor, recuperamos la capacidad de escoger a Dios. Entonces el Señor rompe esa resistencia que el hombre tenía hacia Dios y podemos venir a Dios y ser justificados. Pero fue Él el que nos hizo nacer de nuevo, abrió nuestros ojos para que nosotros viniéramos a Él. Por eso dice Jesús: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y uno que me gusta mucho más es: cuando yo sea levantado de la tumba,
a todos atraeré a mí mismo. ¿A todos quiénes? A todos los que Él escogió y predestinó para que sean su pueblo. Entonces Él es el que nos atrae. Usted y yo estamos aquí porque estamos siendo atraídos por el Espíritu Santo de Dios. Hay personas que dicen, ¿dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se muestra en una persona que busca, como dijimos el domingo pasado, conocer la vislumbre de la santidad y de la hermosura de Cristo. No vienes a una iglesia para que te hagan un milagro. Vienes a una iglesia porque te van a enseñar sobre Cristo, porque te van a enseñar la palabra de Dios. Y si permaneces aquí es porque el Espíritu Santo te está trayendo. Es lo peor que nos puede pasar, creer que estamos aquí por nuestra propia voluntad. Lamentablemente hay gente en las iglesias que han sido convencidos mentalmente. Esas personas estarán en un tiempo y luego volverán, como dice la Escritura, la cerda lavada vuelve al chiquero y el perro vuelve a su propio vómito. Personas que no fueron cambiadas en su naturaleza. Cuando mi naturaleza interior ha sido transformada por el Espíritu Santo, yo empiezo a aborrecer al mundo y a amar el reino de Dios. Ahora, un cristiano que ama al mundo, por eso que dice Juan, si todavía aman el mundo, el amor del Padre no está en ustedes. ¿Cómo sé que el amor de Dios está en ustedes? Porque dejan de amar al mundo. Porque empiezan a amar al reino de Dios y las cosas de Dios. Esos son algunos tips para que podamos ir chequeándonos, que fue lo que hicimos el domingo pasado. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Fíjese si usted está en la fe. Por eso exhortamos, animamos, persuadimos, predicamos, instruimos a todo hombre. ¿Qué estamos haciendo en esta mañana? Instruyendo a todo hombre en justicia. Las iglesias no son para pasar un domingo bonito y entretenido. Las iglesias no son para que se hagan obras de teatro y para que contemos chistes. Las iglesias son para instruir en esto a los santos que han recibido la salvación. Es complejo. En su palabra nos gozaremos, dice el salmista. Ahora, la pregunta que nos hacemos, los que estamos en Cristo, ¿recuperamos el libre albedrío que teníamos en el Edén? No, vamos a estudiarlo y lo vamos a ver en profundidad para que entendamos un poquito. Primero vamos a tener que definir qué es libre albedrío. Y acá lo tenemos en la próxima placa. Libre albedrío, según el diccionario, es la facultad que tiene el hombre de obrar según él considere y elija, sin estar sujeto a presiones, a necesidades o a limitaciones. Eso es el libre albedrío del que tanto hablamos o se habla por allí. Yo le voy a hacer una pregunta a la iglesia. En el Edén, ¿tenía el hombre presiones, necesidades o limitaciones? No, no tenía ninguna. Así que se le había dado la capacidad de decidir, obedecer o decidir pecar. Eso estaba en él. Se le había dado un libre albedrío porque no tenía ninguna limitación o necesidad. Allí decidía él. Segunda pregunta, luego del pecado, ¿el hombre tenía presiones, necesidades o limitaciones? Sí, claro, era esclavo del pecado. Tenía limitaciones. La naturaleza de pecado había entrado en él. Ahora la tercera pregunta, luego de ser regenerado, ¿tenemos presiones, necesidades o limitaciones? ¿Qué dice usted? Acá llegamos a la más compleja, las otras eran más fáciles. Claro, sí, tenemos presiones, tenemos necesidades o limitaciones. Así que tenemos que explicar libre albedrío según ahora y no según el huerto del Edén. Porque ahí está toda la complejidad de las discusiones teológicas. Entonces, ¿cómo podremos responder esto? Si andamos en la carne, sí. Si andamos en el Espíritu, no. Cuando usted anda en el Espíritu, usted no tiene ninguna limitación. Cuando usted anda en el Espíritu, dice la Biblia que usted es libre. Claro, esto se complica más. No es tan simple con decir, ¿tenemos libre albedrío o no lo tenemos hoy? Tenemos que explicar esto. Si usted anda en la carne, ¿usted tiene libertad? No, porque dice que el que peca es esclavo del pecado. Cuando pecamos se van terminando nuestras libertades. Y esto es lo maravilloso del nuevo pacto. Mire lo que dice la Biblia de las Américas y la Biblia en lenguaje sencillo, que encontré estos dos versículos muy buenos. Digo pues, andad en el Espíritu, o andad por el Espíritu,
y así no cumpliréis el deseo de la carne. En otras palabras, si usted anda en el Espíritu, usted no va a ser esclavo de la carne ni del pecado. Biblia en lenguaje sencillo. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. ¿Cómo hago yo para no tener ganas de pecar? Ande en el Espíritu. Es todo lo que nos dice Pablo y Juan y Santiago en el Nuevo Testamento. Anden en el Espíritu. Ya viven por el Espíritu, porque el Espíritu está en ustedes. Pero ahora que viven en el Espíritu, anden por el Espíritu. Aprendan a caminar por el Espíritu. Ahora tenemos un libre albedrío, pero con una connotación diferente. Le podemos llamar, y a mí me gusta más llamarle a lo que tenemos ahora, libre elección. Para que no se confunda con el libre albedrío que teníamos en el Edén, antes del pecado. Hoy hemos recuperado una capacidad de elegir. Ahora mi capacidad de elegir no es la de venir a Dios, porque ya estamos en Dios. Si hemos sido regenerados, ya estamos en Él. No estamos discutiendo eso. Ahora la elección es elegir ser responsable moralmente y obedecer a Dios. Esa es la capacidad que hemos recobrado en Cristo Jesús. Por eso es que vamos a ser juzgados en un tribunal por Cristo. Porque se nos ha devuelto la capacidad de decidir pecar, andar en la carne, o se nos ha dado la capacidad también de andar en el Espíritu y dejar de pecar. Dígame si no es maravillosa la obra de Cristo en la cual estamos, pero que un día se va a completar cuando este cuerpo resucite de los muertos. Entonces, el hombre regenerado tiene libre elección solo si está lleno del Espíritu Santo, porque usted fue diseñado y yo fuimos llamados por el Señor y diseñados para vivir llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es para el gran predicador, para el otro hermanito que anda haciendo milagros, no. El Espíritu Santo es para todos los creyentes. Todos nosotros tenemos que vivir llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para no vivir esclavos del pecado. Porque yo puedo tener todas las doctrinas correctas, pero si yo no vivo lleno del Espíritu Santo, voy a seguir siendo esclavo del pecado. Bienvenidos al cristianismo. Bienvenidos al verdadero cristianismo. Esto no se trata de escudriñar las Escrituras. Jesús le decía, ustedes están todo el día en la Biblia, pero ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé vida. O sea, usted y yo nos tenemos que asegurar de que no estamos aquí porque nos gusta la religión. Tenemos que asegurarnos que estamos aquí porque hemos sido regenerados. Hemos venido a Cristo para que su vida esté en nosotros y podamos manifestar el fruto que Él está esperando de nuestras vidas. ¿Qué dice Pablo? Que si pecamos nos volvemos esclavos del pecado. Hoy tienes dos opciones, o esclavo del pecado o esclavo de la justicia. Acompáñenme a Romanos 6:16. Dice Pablo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Acá tenemos dos opciones, esclavos de la justicia o esclavos del pecado. El 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. A ver, esto es lo que yo quiero de una iglesia. Que la iglesia obedezca de corazón a esta forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Por eso estamos hablando de la doctrina, de la enseñanza y de la instrucción. Si yo me entrego a esta enseñanza, ¿para qué? Para vivir de esta manera, que es lo que está diciendo Pablo. Fíjese lo que dice, se entregaron y fuisteis entregados a esa forma de doctrina y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. No hay tal cosa como un hombre que es libre por sí mismo. Es una persona anómica, o sea, sin ley, que no existe. O es esclavo del pecado o es siervo de la justicia. Por eso fíjese lo que es el pensamiento de este mundo. Somos libres y podemos hacer lo que queremos. No respetan leyes, no respetan a la humanidad, no respetan a nadie. Ellos creen que libertad es hacer lo que quieren. Y eso no existe, mi hermano. O eres esclavo del pecado, y si no quieres ser esclavo del pecado, véngase y sea siervo de la justicia. ¿Usted sabe que justicia es el proceder recto de Dios o nuestro? Eso es justicia. Siervo de la justicia es ser esclavo de un proceder recto. Que yo pueda proceder rectamente en esta tierra, que es la gran lucha que tiene el cristiano en su interior.
Entonces, ¿dónde está tu libertad? ¿Dónde está tu libertad y la mía? Nuestra libertad está en ser siervos o esclavos de la justicia. Allí seremos verdaderamente libres. Judas 1:1. Mire cómo se presentaba Judas. Judas, un esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. ¿Cómo se consideraba Judas? Este no es el Iscariote, este es el otro. Mire Pablo en Tito 1:1. Pablo, un esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo. Está diciendo, ustedes fueron llamados para ser esclavos de la justicia. Usted no está acá para hacer lo que usted quiere. Usted está aquí y fue llamado por Dios para ser esclavo de Él. Porque siendo esclavos de Jesucristo, nos haremos libres de todo mal, porque no hay nada malo en Cristo Jesús, no hay nada malo en Dios, no hay nada malo en el reino. Fuimos diseñados para su reino. Usted no fue diseñado para hacer lo que se le da la gana en esta tierra. Usted fue creado con un propósito por el Creador. ¿Se da cuenta el concepto de libertad errado que tiene el hombre? Mi cuerpo, mi decisión. Eso es. Se creen que pueden hacer lo que quieren. Son esclavos del pecado, porque una persona que se mete a hacer eso termina haciéndole un culto a Moloch, sacrificando a su hijo en el vientre. Eso es lo que pasa cuando el hombre empieza a ignorar la ley de Dios. Si todavía somos esclavos del pecado, entonces no somos siervos de Cristo. Si somos siervos de Cristo, no seremos esclavos del pecado. Esta mañana es una buena mañana para que muchos aquí se inauguren este entendimiento de que son siervos de Jesucristo. Siervo es esclavo, porque a veces suena más lindo siervo, pero es esclavo de Jesucristo. Pablo se presentaba de esa manera. Entonces, nosotros no lo escogimos a Dios, no podíamos, Él nos eligió, pero una vez elegidos, se nos da la responsabilidad de elegir bien. Eso es lo que se nos ha devuelto en la cruz. La capacidad de elegir bien. No es bueno, yo ahora elijo lo que yo quiero. Claro, usted puede, si quiere, puede pecar, pero se te dio la capacidad de elegir bien. Hoy, si quieres vivir la santidad de Dios, puedes hacerlo. Solamente que tienes que decidir de quién vas a ser esclavo. Si del pecado o de Cristo. Y sería una buena oración, Señor, yo renuncio a ser esclavo del pecado, porque dice que cuando yo me someto al pecado y cedo frente al pecado, me vuelvo esclavo del pecado. Y puedo ser un cristiano esclavo del pecado, por necio, por no entender. Entonces empezamos a vivir como los que no tienen a Dios, porque decidimos someternos al pecado por no entender lo que se nos ha devuelto en la cruz, que es la posibilidad de no pecar. Así que somos responsables de una gestión espiritual. Usted, y yo lo hago responsable hoy, yo me libero de mis lomos, que nadie vaya a decir que yo nunca se lo dije. Usted es responsable de una gestión espiritual. Usted no va a pecar por culpa de otro, porque eso hizo el hombre que no entendía nada en el principio. Pecaron y después le preguntaron al hombre, fue la mujer que me diste. Y le preguntaron a la mujer, fue la serpiente. Y la serpiente miraba para atrás y no había más nadie. Siempre culpando que la culpa de mi pecado, la culpa de cómo yo vivo, es de los otros. Esa es la naturaleza vieja y caída, mi hermano. Así que si usted me está escuchando en esta mañana y usted tiene algunos problemas en sus emociones, en sus pensamientos, angustias, tristeza, lo que sea, por favor, entienda el mensaje y deje de culpar algo afuera de usted. La culpa no es de nadie más que de usted y cómo usted está gestionando su vida espiritual. Hay que hacerse responsable de nuestras vidas, porque si no siempre vamos a tener a alguien para echarle la culpa. No, pero yo me siento así desde chiquito. Es un problema que no has resuelto. Resuélvelo, por el amor de Dios, resuélvelo en esta mañana. Si quieres cerrar los ojos en este momento, ore al Señor, dígale: Señor, me hago responsable. Ahora entiendo que todo lo que me ha pasado es un problema de la vieja naturaleza y yo he sido esclavo del pecado. Claro, porque donde hay pecado hay muerte. Donde hay pecado hay muerte. Y donde hay muerte hay maldición. Pero se nos dio el poder de vivir libres del pecado, mi hermano. Esta es una buena noticia en esta mañana. Somos responsables de mi gestión espiritual, porque estamos en una lucha, dice Pablo, en una carrera, en una batalla que usted y yo tenemos que librar. No se me achique, por favor. No se achique, pelee la buena batalla de la fe. ¿Cómo se pelea? Recibiendo la buena doctrina, que la abrazamos de corazón, dice Pablo.
abrazando la buena doctrina, entendiendo cómo es el sistema, dejando de culpar a la iglesia, dejando de culpar a los hermanos, dejando de culpar al pastor, dejando de culpar al gobierno. Hágase responsable, porque lo que vemos en este mundo es gente que no se hace responsable de sus propias vidas. Siempre es el gobierno que no le da, siempre es la sociedad que no lo ayuda. Hermano, usted fue creado con todas las posibilidades de prosperar en todas las cosas. Usted va a prosperar en todo lugar donde esté, en el medio del desierto del Sahara. Le va a brotar un pozo de agua. Pero eso es para la gente que es esclava de la justicia, no de la gente que es esclava del pecado. Porque cuando somos esclavos del pecado, vivimos igual que los incrédulos. Tenemos una lucha. Porque aunque deseamos el bien, muchas veces no podemos hacerlo. ¿Cuántos les ha pasado? ¿Cuántos han experimentado eso? Pero yo quería hacerlo bien y lo hice mal. A todos nos pasa. Y eso lo explica la Biblia, lo explica Pablo ahí en Romanos. Y lo vamos a ir a leer en Romanos 7:15. Y está hablando el apóstol Pablo. No está hablando del hermanito biribiri de allá que vive pecando. No, está hablando el apóstol Pablo. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántos se sienten identificados? Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no es el espíritu, no es en la carne, en el cuerpo. Y en ese cuerpo, esa naturaleza. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, fíjese qué maravilloso, esto me gusta, pero no es para librarnos de responsabilidad. Es porque Pablo puede discernir que es en su cuerpo, que todavía no está redimido, que está la naturaleza pecaminosa. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que yo, queriendo hacer el bien, porque él ha sido libertado en su espíritu, él quiere hacer las cosas bien. Él quiere vivir en pureza, quiere vivir en santidad, quiere obedecer a Dios. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, mi espíritu, mi alma, me deleito en la ley de Dios. Amo las cosas de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Acá viene la respuesta. Dice él mismo, como retóricamente viene respondiendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, con mi interior sirvo a Dios, quiero amar a Dios, quiero vivir en santidad, más con la carne sirvo a la ley del pecado. Esa es la lucha tremenda que nosotros tenemos como hijos redimidos en este tiempo aquí en la tierra. Es por eso, o por esta causa, que nos cuesta a veces pensar 100% en libertad de manera pura. Es por eso que se cruzan en nuestra mente a veces pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios. Y puede ser del pecado más aberrante hasta que hoy no te levantes para ir a la reunión. Son pensamientos. Van a venir esos pensamientos. No podemos pensar muchas veces puramente al 100%. Es porque no somos puros en cuanto a cómo fuimos creados. Tenemos esta carne. No hay pureza al 100%. Sí podemos ser puros en el espíritu. Sí podemos tener el alma pura. Pero todavía tenemos esta carnecita que, como decía un viejo predicador, es más mala que el diablo. Y con la que usted y yo vamos a tener que luchar toda la vida mientras estemos aquí. Pero fíjese lo que dijimos más temprano. Si andamos en el espíritu, vamos a poder no andar en la carne y no obedecer a las demandas que este cuerpito a veces nos hace. Así que entienda que el pecado afectó al ser humano, incluso al hombre ya regenerado. El pecado aún mora en nosotros por causa del cuerpo. Y los deseos de la carne hacen una resistencia que solo podemos vencer andando por el Espíritu de Dios. Es por eso que tenemos esta esperanza maravillosa. La redención de nuestro cuerpo. Estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Es por eso que la redención en nosotros se va a consumar en el día postrero. 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Y ahí se está, si usted lee todo el contexto del pasaje, está hablando de tu cuerpo. Vamos a ser vivificados en nuestro cuerpo. Así que pasando en limpio,
ya para terminar, la depravación total es que el hombre no posee la libertad de volverse a Dios a menos que Dios lo liberte de la esclavitud del pecado por el Espíritu Santo en la obra de regeneración. Volvamos y cerremos con esta pregunta. ¿Tiene el hombre libre albedrío o libre elección? Sí, en el sentido de que el hombre posee responsabilidad moral. ¿Usted en ese sentido? Sí, tiene, llámele libre elección o libre albedrío, pero entiéndalo en ese concepto de que nosotros tenemos la capacidad de responder moralmente al Señor en este tiempo. Y la razón por la que vamos a dar cuenta en el tribunal de Cristo es por esta misma causa. Dios no te va a juzgar si usted no tuviera responsabilidad de nada. Por eso vamos a ir a un juicio, aunque no para perdición, pero a un juicio de cómo fue nuestra gestión aquí en nuestra vida, en nuestra tierra. Y usted sepa que si pecamos, como dice la Escritura, abogado tenemos. Pero ahora, ¿qué significa si pecamos? Es si pecamos. No es usted es un pecador y tiene abogado. No. Usted, si peca, usted ya puede vivir en santidad, en pureza. Usted puede obedecer a Dios y ser siervo de la justicia. Usted puede hacerlo. Ahora, ¿vamos a pecar? Sí. Si pecamos, abogado tenemos. O sea, para explicarlo de una mejor manera, si usted pincha la rueda, tiene el auxilio. Pero ¿cuántos pinchan 3, 4 veces al día? Es muy raro que alguien pinche 4 gomas en un día, 4 veces. Si usted pincha la goma, ¿qué tiene? Auxilio. ¿Cuántas veces usamos los matafuegos? Ojalá nunca tengamos que usarlo. Pero no andamos usando los matafuegos. No hay todos los días un incendio, mi hermano. Eso es lo que te está diciendo. Si pecamos, abogado tenemos. Y también dijimos que Él está allí intercediendo por nosotros, por lo cual puede salvarnos perpetuamente. Y es por eso que tu salvación está segura en Cristo Jesús. Amén. El hombre no regenerado está en incapacidad total de venir a Dios y necesita que Cristo lo haga verdaderamente libre. Y la primera evidencia de que ha sido libertado, ¿cuál es? Es que nos volvemos a Dios en arrepentimiento y fe. Cuando usted ve una persona que vuelve a Dios, no a la iglesia, en arrepentimiento a Dios y en fe, usted está viendo una persona que ha sido regenerada por el Señor. Termino con estos 2 cuadritos para que le quede bien claro el gráfico. Con esto termino. Antes de la caída, ¿cómo era el hombre? Capaz de pecar y capaz de no pecar. Tras la caída, ¿cómo era el hombre? Capaz de pecar, incapaz de no pecar. Luego el hombre, después de que nace de nuevo, ¿cómo es? ¿Cómo estamos nosotros ahora? Capaz de pecar y capaz de no pecar. ¿Y cómo vamos a estar una vez que seamos glorificados, cuando nos den ese cuerpo que nos ha prometido el Señor? Capaz de no pecar, incapaz de pecar. Póngase de pie, porque vamos a terminar con esto orando y dándole gracias al Señor.